Buenos días a todos. Hoy jueves 2 de septiembre vamos a seguir con la lectura de Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. Yo soy Gino Carpentieri, estamos conectados desde la plataforma de TQU y vamos a seguir la lectura de la parte número 7. No nos dejemos vencer por las sabandijas. Esta es una dramática historia que probablemente recordaré mientras viva. Me la contó Robert Moore de Maplewood, New Jersey. Aprendí la mayor lección de mi vida en marzo de 1945, dijo. La aprendí a 100 metros bajo el agua, frente a la costa de Indochina. Yo era uno de los 88 tripulantes del submarino Bahia SS-318. Habíamos descubierto en el radar que se acercaba un pequeño convoy japonés. Próximo ya el amanecer, nos sumergimos para atacar. Por el periscopio vi un destructor, un petrolero y un minador. Disparamos 3 torpedos contra el destructor, pero fallamos. Algo se torció en el mecanismo de cada uno de los torpedos. El destructor, sin saber que había sido atacado, siguió su camino. Nos disponíamos a atacar al último barco, el minador, cuando éste cambió bruscamente de rumbo y vino directamente a por nosotros. Un avión japonés nos había detectado a unos 20 metros bajo el agua y había comunicado por radio nuestra posición al minador. Descendimos a 50 metros para evitar la detección y nos preparamos para una carga de profundidad. Pusimos cerrojos extra en las escotillas y a fin de hacer que nuestro submarino fuera totalmente silencioso, desconectamos los ventiladores, el sistema de refrigeración y todos los aparatos eléctricos. 3 minutos después se desataron todas las furias del infierno. 6 cargas de profundidad hicieron explosión a nuestro alrededor y nos empujaron al fondo del océano, a una profundidad de unos 100 metros. Estábamos aterrados. Ser atacados en menos de 300 metros de profundidad es peligroso, menos de 150 es casi fatal. Y nos estaban atacando a menos de 100 metros, poco más que por encima de la rodilla, como quien dice, hablando de seguridad. Durante 15 horas, el minador japonés estuvo arrojando cargas de profundidad. Si una carga hace explosión a 5 metros de un submarino, la sacudida abrirá un agujero en este. Fueron docenas las cargas que explotaron a 15 metros de nosotros. Nos ordenaron quedarnos echados en nuestras literas y en silencio y permanecer tranquilos. Yo sentía tanto pánico que apenas podía respirar. Me decía una y otra vez, esto es la muerte, eso es la muerte, eso es la muerte. Con los ventiladores y el sistema de refrigeración desconectados, el aire dentro del submarino subió hasta casi 40 grados, pero yo estaba tan helado de miedo que me puse un jersey y una chaqueta forrada de piel y seguía temblando de frío. Los dientes me castañetaban y me invadió un sudor frío y pegajoso. El ataque duró 15 horas. Luego cesó de repente. Al parecer, el minador se quedó sin carga de profundidad y se marchó. Aquellas 15 horas de ataque me parecieron 15 millones de años. Toda mi vida desfiló ante mí. Recordé todas las cosas malas que había hecho, todas las cosas absurdas que me habían preocupado. Antes de incorporarme a la Marina, era empleado de banco. Me preocupaban las largas horas de trabajo, la escasa paga, las escasas perspectivas de ascenso. Me preocupaba no tener casa propia, no poder comprarme un nuevo coche, no poder comprarle a mi mujer ropa bonita. ¿Cómo odiaba a mi viejo jefe? ¿Cómo odiaba a mi viejo jefe que siempre me estaba regañando y reprendiendo? Recordé cómo llegaba a casa resentido y malhumorado y me peleaba con mi esposa por nimiedades. Me preocupaba una cicatriz que tenía en la frente, un feo corte que me había hecho en un accidente de tráfico. Qué grandes me habían parecido todas aquellas preocupaciones, pero qué absurdas me parecían cuando las cargas de profundidad amenazaban con enviarme al otro mundo. En aquel momento me prometí que si volvía a ver el sol y las estrellas, no volvería nunca, nunca a preocuparme, nunca, nunca, nunca. Aprendí más del arte de vivir en aquellas terribles 15 horas en el submarino que de los libros durante mis 4 años en la Universidad de Siracusa.
A menudo nos enfrentamos A menudo nos enfrentamos a los grandes desastres de la vida con valor y en cambio permitimos que las pequeñeces, les peguejerías, no las pelijerías nos venzan. Por ejemplo, Samuel Pepys relata en su diario que vio cómo decapitaban en Londres a Sir Harry Venn. Mientras subías al cadalso, Sir Harry no suplicaba que le perdonara la vida, sino que rogaba al verdugo que no le hiciera daño en el doloroso forúnculo que tenía en el cuello. El almirante Byrd descubrió que en medio del frío y la oscuridad de las noches polares, sus hombres se irritaban más por las pejigerías que por las cosas importantes. Soportaban sin quejarse los peligros, las penalidades y el frío, que a menudo llegaba a los 28 grados bajo cero. Pero, comenta el almirante Byrd, sé de compañeros de litera que han dejado de hablarse porque cada uno sospechaba que el otro invadía con sus cosas el espacio asignado al otro. Y sé de uno que no comía a menos que encontrara un sitio en el comedor desde donde no viera el flecheriano que masticaba solemnemente su comida 28 veces antes que tragarla. En un campamento polar, las pequeñeces como esa tienen el poder de llevar incluso a hombres disciplinados al borde de la locura. Y también cabría añadir que las pequeñeces en el matrimonio llevan a la gente al borde de la locura y causan la mitad de los pesares que hay en el mundo. Por lo menos eso es lo que las autoridades dicen. Por ejemplo, el magistrado Joseph Sabat de Chicago, después de actuar como árbitro en más de 40,000 matrimonios desdichados, declaraba: lo que hay en el fondo de la mayoría de infelicidad matrimonial son trivialidades. Y Frank Hogan, ex fiscal de distrito del condado de Nueva York, dice: la mitad de los casos de en nuestros tribunales de lo criminal se originan en pequeñas cosas. Una jactancia de taberna, una disputa doméstica, un comentario insultante, una palabra despreciativa o una grosería son pequeñeces que llevan a la agresión y al homicidio. Son poco lo que sufren agravios importantes y crueles. Son los pequeños golpes a nuestra autoestima, las indignidades, las pequeñas heridas a nuestra vanidad, lo que causan la mitad de los pesares del mundo. Cuando Eleanor Roosevelt se casó, estuvo preocupada durante varios días porque su nueva cocinera había servido una comida muy deficiente. Pero si eso me sucediera ahora, comentó, me encogería de hombro y lo olvidaría. Bien, eso es actuar como una persona emocionalmente adulta. Hasta Catalina la Grande, una autócrata absoluta, se tomaba las cosas a risa cuando su cocinero estropeaba un plato. Mi esposa y yo cenamos en casa de un amigo en Chicago. Mientras trinchaba la carne, este amigo hizo algo mal. Yo no me di cuenta y aunque me lo hubiera dado, tampoco me hubiera importado. Pero su esposa lo vio y arremetió contra él delante de nosotros. John, gritó, mira lo que estás haciendo. ¿Es que nunca aprenderás a servir como es debido? Después se volvió hacia nosotros y nos dijo, siempre está cometiendo errores. Sencillamente es que ni lo intenta. Tal vez no intentar aprender a trinchar, pero yo pienso que tiene mucho mérito por haber vivido 20 años con una mujer así. Francamente, yo hubiera preferido comer un par de perritos calientes con mostaza en un ambiente de paz que cenar pato de Pekín y aleta de tiburón, escuchando sus regañinas. Poco después de esa experiencia, mi esposa y yo teníamos invitado a cenar en casa. Poco antes de que los invitados llegaran, a mi esposa se dio cuenta de que 3 de las servilletas no hacían juego con el mantel. Me precipité a la cocina, me contaría después, y vi que las otras 3 servilletas habían ido a la lavandería. Los invitados estaban a punto de llegar. No había tiempo para hacer un cambio. Estaba a punto de echarme a llorar. Lo único que podía pensar era, ¿por qué esa estúpida equivocación tenía que estropearme la noche? Y luego pensé, bueno, ¿por qué dejar que sea así? Entré en el comedor decidida a pasarlo bien y así fue. Prefería con mucho que mi, no, prefería con mucho que mis amigos pensaran que era una ama de casa descuidada antes que una persona malhumorada y nerviosa. Y de cualquier modo, por lo que pude ver, nadie se fijó en las servilletas.
Un aforismo legal muy conocido dice, de minimis non cural lex. La ley no se ocupa de las minucias. Y nadie que quiera paz interior debe preocuparse de ella tampoco. Muchas veces lo único que necesitamos para superar la irritación de las pequeñeces es dedicar una atención especial a otra cosa, establecer un nuevo y agradable punto de vista en nuestra mente. Mi amigo Homer Croy, que ha escrito una docena de libros, es un excelente ejemplo de cómo puede hacerse esto. El ruido de los radiadores de su piso en Nueva York mientras escribía un libro solía ponerlo frenético. El vapor silbaba y resoplaba, y él resoplaba de irritación sentado a su escritorio. Entonces cuenta, me fui de acampada con unos amigos. Mientras escuchaba el crepitar de los leños en la hoguera, me dije que era un ruido muy parecido a los de los radiadores, porque me gustaba uno y odiaba el otro. Cuando volví a casa pensé, el crepitar de la hoguera era un ruido agradable y el sonido de los radiadores es muy parecido. Me iré a dormir y no me preocuparé del ruido. Y lo hice. Durante unos días seguí consciente de los radiadores, pero luego me olvidé por completo de ellos. Y lo mismo sucede con las preocupaciones sin importancia. Nos desagradan y nos angustian solo porque las exageramos. Disraeli dijo, la vida es demasiado breve para ser pequeña. Y Andrés Morá comentó en la revista This Week, esas palabras me han ayudado a superar muchas experiencias dolorosas. A menudo dejamos que nos atribuyen cosas ínfimas que deberíamos despreciar y olvidar. Estamos aquí, en este mundo, con solo unas pocas décadas más de vida y perdemos muchas horas irreemplazables rumiando agravios que, dentro de un año, nosotros y todo el mundo habremos olvidado. No dediquemos nuestra vida a acciones y sentimientos que valgan, no. Dediquemos nuestra vida a acciones y sentimientos que valgan la pena, a las grandes ideas, a los afectos verdaderos y a las empresas perdurables, porque la vida es demasiado breve para ser pequeña. Hasta una figura tan ilustre como Rudyard Kipling se olvidó a veces de que la vida es demasiado breve para ser pequeña. El resultado, su cuñado y él libraron la más famosa batalla judicial de la historia de Vermont, una batalla tan celebrada que se ha escrito un libro sobre ella, El pleito de Rudyard Kipling en Vermont. Las cosas sucedieron así. Kipling se casó con una joven de Vermont, Caroline Balestier, y construyó una hermosa casa en Brattleboro, Vermont, donde se estableció y pensaba pasar el resto de su vida. Su cuñado, Beatty Balestier, se convirtió en su mejor amigo. Los dos trabajaban y se divertían juntos. Entonces Kipling compró algunas tierras a Balestier con el compromiso de que éste tendría derecho a segar y recoger la hierba cada temporada. Un día, Balestier encontró a Kipling construyendo un jardín en el prado. Se le encendió la sangre y se subió por las paredes. Kipling le respondió de la misma manera y el aire de las montañas verdes de Vermont se volvió rojo. Pocos días después, cuando Kipling daba un paseo en bicicleta, su cuñado cruzó bruscamente un carro con sus caballos en la carretera, haciendo caer a Kipling. Y Kipling, el hombre que había escrito, si puede conservar la cabeza cuando todo el mundo a tu alrededor pierde la suya y te culpa por ello. Perdió la cabeza y obtuvo una orden de detención mediante denuncia juramentada contra Balestier. Siguió a eso un juicio sensacional. Reporteros de todo el mundo acudieron a la ciudad. Las noticias sobre el caso se difundieron por todo el mundo. No hubo arreglo. Esta disputa fue la causa de que Kipling y su esposa abandonaron para siempre su hogar en Estados Unidos. Toda esa preocupación y amargura por una trivialidad, una carga de hierba. Hace 24 siglos, Pericles dijo, vamos, señores, nos demoramos demasiados en trivialidades. Así es, en efecto. La que sigue es una de las más interesantes historias que haya contado nunca el doctor Harry Emerson Fosdick, una historia sobre las batallas grandes y las batallas ganadas y perdidas
por un gigante de los bosques. En la ladera de Long's Peak, en Colorado, yacen los restos de un árbol gigantesco. Los naturalistas dicen que este árbol se mantuvo en pie durante unos 400 años. Era un retoño cuando Colón desembarcó en San Salvador y estaba a mitad de su crecimiento cuando los peregrinos se establecieron en Plymouth. En el curso de su vida lo alcanzó el rayo 14 veces e innumerables avalanchas y tormentas pasaron sobre él. Sobrevivió a todas ellas. No obstante, finalmente, un ejército de escarabajos lo atacó y lo derribó al suelo. Los insectos se abrieron paso a través de la corteza y fueron destruyendo la fuerza interior del árbol con sus ataques minúsculos pero incesantes. Un gigante de los bosques que la edad no había marchitado, ni el rayo destruido, ni las tormentas dominado, cayó por fin ante un escarabajo tan pequeño que un hombre podría aplastarlos entre el índice y el pulgar. ¿No somos todos nosotros como ese combativo gigante del bosque? No nos las arreglamos de una u otra manera para sobrevivir a las tormentas y avalanchas y rayos de la vida, solo para dejar que los pequeños escarabajos de la preocupación nos devoren el corazón. Pequeños escarabajos que podrían aplastarse entre el índice y el pulgar. Hace unos años viajé por el Parque Nacional de Teton, en Wyoming, con Charles Cipher, superintendente de carreteras del estado de Wyoming, y algunos amigos suyos. Íbamos a ver la finca de John Rockefeller en el parque, pero el coche en que yo iba cogió el camino equivocado. Nos perdimos y llegamos a la entrada de la finca una hora después que los demás. Cipher tenía la llave que abría la verja privada, por ello tuvo que esperar durante una hora en aquel bosque caluroso e infestado de mosquitos. Los mosquitos eran suficientes para volverlo como un santo, pero no pudieron vencer a Charles Cipher. Mientras nos esperaba, cortó una rama de álamo, temblón y se hizo un silbato. Cuando llegamos, ¿estaba maldiciendo los mosquitos? No, estaba tocando su silbato. Conservó ese silbato como recuerdo del hombre que sabía cómo poner las pequeñeces en su lugar para acabar con el hábito de la preocupación antes de que éste acabe con nosotros. Y aquí la regla número 2. No nos dejemos atribular por insignificancias que deberíamos despreciar y olvidar. Recuerde, la vida es demasiado breve para ser pequeña. Parte 8. Una ley que pone fuera de ley a muchas de nuestras preocupaciones. Yo pasé mi infancia en una granja de Missouri. Un día, mientras ayudaba a mi madre a deshuesar cerezas, me puse a llorar. Mi madre me preguntó, Dale, ¿por qué demonios lloras? Yo balbuceé, tengo miedo de que me entierren vivo. Yo estaba lleno de preocupaciones por aquel entonces. Cuando había tormenta me preocupaba por miedo a que me matara un rayo. Cuando venían tiempos difíciles, me preocupaba por miedo a no tener que comer. Me preocupaba por miedo a ir al infierno cuando muriera. Estaba aterrado por miedo a que un chico mayor, Sam White, me cortara mis grandes orejas como había amenazado. Me preocupaba por miedo a que ninguna chica quisiera casarse conmigo. Me preocupaba por lo que diría mi esposa inmediatamente después de casarnos. Imaginaba que nos casaríamos en una iglesia del campo y que después subiríamos a un birlocho con fleco en lo alto y volveríamos a la granja. Pero, ¿cómo conseguiría que la conversación no decayera en ese viaje? ¿Cómo? ¿Cómo? Le di vueltas a ese estremecedor problema durante horas y horas mientras caminaba tras el arado. Con el correr de los años fui descubriendo que un 99% de las cosas que me preocupaban no llegaban a suceder. Por ejemplo, como ya he dicho, me sentía aterrado por el rayo, pero ahora sé que las probabilidades que me mate un rayo en un año cualquiera son solo, según el Consejo de Seguridad Nacional, de una entre 350,000. Mi miedo a ser aterrado vivo, perdón, era aún más absurdo.
No creo que incluso en los días anteriores a la práctica del embalsamamiento se haya enterrado viva una persona de cada 10 millones. No obstante, yo lloraba por miedo a que sucediera esto. Una persona de cada 8 muere de cáncer. Si yo quería preocuparme por algo, debería haberme preocupado por el cáncer, en lugar de preocuparme porque me matara un rayo o porque me enterraran vivo. Por supuesto, he estado hablando de las preocupaciones de la infancia y la adolescencia, pero muchas de nuestras preocupaciones de adultos son casi igual de absurdas. Probablemente usted y yo podríamos eliminar 9 de cada 10 preocupaciones nuestras ahora mismo si dejáramos de recomernos, perdona, si dejáramos de reconcomernos durante el tiempo suficiente para descubrir si, según la ley de las probabilidades, existe una verdadera justificación para nuestras preocupaciones. La más famosa empresa de seguro del mundo, la Lloyds de Londres, ha ganado innumerables millones de dólares con la tendencia que todos tenemos a preocuparnos por cosas que raramente suceden. Lloyds de Londres apuesta con la gente a que los desastres que les preocupan nunca se producirán. No obstante, no lo llaman apuesta, lo llaman seguro, pero en realidad es una apuesta basada en la ley de las probabilidades. Esta gran empresa de seguro ha marchado muy bien durante 200 años y si no cambia la naturaleza humana, seguirá yendo bien durante 50 siglos más, asegurando zapatos, barcos y lacres contra desastres que, según la ley de las probabilidades, no se producen tan a menudo como se imagina la gente. Si examinamos la ley de las probabilidades, a menudo quedaremos atónicos ante nuestro descubrimiento. Por ejemplo, si yo supiera que durante los próximos 5 años tendría que combatir en una batalla tan sangrienta como la de Gettysburg, me sentiría aterrado. Contrataría todas las pólizas de seguro de vida que pudiera, haría testamento y pondría reglas todos mis asuntos terrenales. Diría, probablemente no sobreviviré a la batalla. Vale más, pues, que disfrute todo lo que pueda de los años que me quedan. Sin embargo, los datos nos dicen que, según la ley de las probabilidades, es tan peligroso, tan mortífero intentar vivir de los 50 a los 55 años en tiempo de paz como luchar en la batalla de Gettysburg. Lo que estoy intentando decir es esto. En tiempos de paz muere el mismo número de personas entre las edades de 50 y 55 años por cada 1000 que los muertos que hubo por 1000 entre los 173.000 soldados que combatieron en Gettysburg. Escribí varios capítulos de este libro en el pabellón Numti Ga de James Simpson en las montañas rocosas canadienses. Un verano, cuando estaba allí, conocí al matrimonio Salinger de San Francisco. La señora Salinger una persona equilibrada y serena, me dio la impresión de que nunca se había preocupado. Una noche, frente a la chimenea donde ardía un magnífico fuego, le pregunté si había sido alguna vez víctima de la preocupación. Y me contestó, víctima de la preocupación. Mi vida casi quedó arruinada por su causa. Antes de aprender a no preocuparme, viví 11 años en un infierno que yo misma me había fabricado. Siempre estaba malhumorada e irritable. Vivía bajo una tensión terrible. Todas las semanas cogía el autobús de San Mateo, mi pueblo, a San Francisco para ir de compras. Pero incluso cuando estaba haciendo mis compras me preocupaba, presa de la incertidumbre, y si había dejado la plancha enchufada sobre la tabla, y si se había incendiado la casa, y si la criada se había marchado dejando solos a los niños, y si habían salido en bicicleta y los había atropellado y matado un coche. En mitad de mis compras me preocupaba hasta que me inundaba un sudor frío y me precipitaba a coger el primer autobús para volver a casa y ver si todo estaba en orden. No es extraño que mi primer matrimonio acabara en desastre. Mi segundo marido es abogado, un hombre tranquilo y analítico que nunca se preocupa por nada. Cuando me ponía tensa y nerviosa solía decirme, relájate, reflexionemos, ¿qué es lo que te preocupa realmente? Examinemos la ley de las probabilidades y veamos si esto es probable que suceda o no. Por ejemplo,
Recuerdo una vez que íbamos en automóvil por una pista hacia las cuevas de Carlsbad en Albuquerque, Nuevo México, cuando se desató una terrible tormenta. El coche patinaba y se iba de lado. No había modo de dominarlo. Parecía inevitable que fuéramos a parar a una de las zancas que flanqueaban la pista. Pero mi marido no cesaba de repetirme: estoy conduciendo muy despacio, no puede ocurrirnos nada grave. Aunque el coche vaya a parar a la zanca, de acuerdo con la ley de las probabilidades, no nos haremos mucho daño. Su calma y confianza me tranquilizaron. Un verano estábamos pasando unos días de campo en la valle de Toquín, en las montañas rocosas de Canadá. Una noche, cuando estábamos acampados a más de 2000 metros de altura, hubo una tormenta que amenazaba rompernos las tiendas en pedazos. Las tiendas estaban sujetas con contravientos a una plataforma de madera. La tienda exterior se agitaba y temblaba y gemía y crujía con el viento. Estaba segura de que en cualquier momento se soltaría y se vería lanzada por los aires. Estaba aterrada. Pero mi marido me repetía: mira, cariño, viajamos con guías Brewster, saben muy bien lo que hacen. Llevan 60 años plantando tienda en estas montañas. Esta tienda ha estado aquí muchas temporadas. No la ha arrancado el viento todavía y según la ley de las probabilidades, no la va a arrancar esta noche. E incluso si lo hace, podemos refugiarnos en otra tienda. Así que relájate. Lo hice así y dormí de un tirón el resto de la noche. Hace unos cuantos años hubo una epidemia de parálisis infantil en nuestra zona de California y en otros tiempos me hubiera puesto histérica, pero mi marido me persuadió de que actuara con calma. Tomamos todas las precauciones posibles, mantuvimos a los niños alejados de las aglomeraciones, de la escuela y de los cines. Mediante una consulta a la Junta de Sanidad, averiguamos que incluso durante la peor epidemia de parálisis infantil que California había conocido, solo 1.835 niños habían sido atacados por la enfermedad en todo el estado y que el número corriente estaba entre 200 y 300. Aunque trágicas, esas cifras revelaban que, según la ley de las probabilidades, la posibilidad de que un niño determinado fuera atacado eran remotas. De acuerdo con la ley de las probabilidades, no sucederá. Esta frase ha eliminado el 90% de mis preocupaciones y ha hecho que más que mis 20 últimos años hayan sido más bellos y tranquilos de lo que me hubiera atrevido a esperar. Se ha dicho que casi todas nuestras preocupaciones proceden de nuestra imaginación y no de la realidad. Cuando paso revista a las últimas décadas, también yo puedo ver que es de ahí de donde vinieron la mayoría de nuestras preocupaciones. Jim Grant me dijo que había tenido la misma experiencia. Era dueño de la James Distributing Company de Nueva York. Hacía pedidos de 10 a 15 vagones de naranjas y pomelos de Florida cada vez. Me contó que solía torturarse con pensamientos como estos: ¿qué pasará si el tren descarrila? ¿Y si toda mi fruta queda esparcida por todo el campo? ¿Y si se viene abajo un puente en el momento en que pasa el tren? Desde luego, la fruta estaba asegurada, pero temía que, si no la entregaba a tiempo, perdería el mercado. Se preocupó tanto que temía tener úlcera de estómago y fue a ver al médico. El médico le dijo que lo único que tenía eran los nervios exacerbados. Entonces se hizo la luz, me contaba, y empecé a hacerme preguntas. Vamos a ver, Jim Grant, ¿cuántos vagones has entregado a lo largo de los años? La respuesta era unos 25,000. Después me pregunté, ¿cuántos de ellos se han perdido? La respuesta era unos 5. Y enseguida me dijo, ¿solo 5 de 25,000? ¿Sabe lo que eso significa? Una proporción de 5,000 a 1. En otro término, de acuerdo con la ley de las probabilidades basada en la experiencia, las posibilidades de que uno de tus vagones se pierda son de 1 entre 5,000. Entonces, ¿qué motivos tienes para preocuparte? Luego me dije, bueno, un puente puede hundirse y me pregunté, ¿cuántos vagones has perdido a causa del hundimiento de un puente? La respuesta era ninguno. Y entonces me dije, no eres un estúpido.
al preocuparte hasta provocarte una úlcera de estómago por un puente que nunca se ha hundido y por un descarrilamiento cuyas probabilidades de que ocurra son de 1 entre 5.000. Cuando lo vi desde esa perspectiva, me dijo Jim Grant, me sentí bastante estúpido. Decidí que iba a dejar que la ley de las probabilidades se preocupara por mí y ya nunca más me han molestado las úlceras de estómago. Cuando Al Smith era gobernador de Nueva York, le oí contestar a los ataques de sus enemigos políticos diciendo una y otra vez, examinemos los antecedentes, examinemos los antecedentes. Luego pasaba a exponer los datos. La próxima vez que nos preocupemos por lo que pueda suceder, sigamos el ejemplo del juicioso Al Smith. Examinemos los antecedentes y veamos qué bases hay, si es que hay alguna, para nuestra atormentadora angustia. Eso es precisamente lo que hizo Frederick Malsted cuando temió estar en su tumba. Esta es su historia tal como la contó en una de nuestras clases en Nueva York. A comienzos de junio de 1944, estaba en una trinchera próxima a Playa de Omaha. Pertenecía a la 999 Compañía del Cuerpo de Transmisiones y acabamos de atrincherarnos en Normandía. Miré a mi alrededor en aquella estrecha trinchera, apenas un agujero rectangular en el suelo. Me dije, esto parece una sepultura. Cuando me tumbé para intentar dormir, la sensación era de sepultura. No pude dejar de decirme, tal vez esa sea mi tumba. Cuando los bombarderos alemanes empezaban a atacar a las 11 de la noche y empezaron a caer las bombas, estaba muerto de miedo. Las 2 o 3 primeras noches no pude dormir en absoluto. A la cuarta o quinta noche era una verdadera ruina. Comprendí que si no hacía algo me volvería loco. Por lo tanto, me recordé que ya habían pasado 5 noches y que seguía vivo, y también todos los demás hombres de la unidad. Solo 2 habían resultado heridos, y lo habrían sido no por las bombas alemanas, sino por trozos de metralla procedentes de nuestros propios cañones antiaéreos. Decidí dejar de preocuparme y hacer algo constructivo. Construí un grueso techo de madera sobre mi trinchera para protegerme de la metralla. Pensé en la vasta zona en la que estaba desplegada mi unidad y me dije que la única forma en que podía resultar muerto en aquella profunda y estrecha trinchera era por un impacto directo y que la probabilidad de un impacto directo era de 1 entre 10.000. Después de un par de noches viendo las cosas de esta forma, me calmé y dormí, aún durante las incursiones de los bombarderos. La Armada de Estados Unidos utilizó las estadísticas de la ley de las probabilidades para levantar los ánimos de sus hombres. Un ex infante de Marina me dijo que cuando él y sus compañeros fueron destinados a buques cisternas cargados con gasolina de alto octanaje, se sentían paralizados por la preocupación. Todos creían que cuando uno de esos buques era alcanzado por un torpedo, hacía explosión y enviaba a todos sus tripulantes al otro mundo. Pero la Armada de Estados Unidos sabía que no era así. En consecuencia, publicó las cifras exactas y demostró que de 100 buques cisternas alcanzados por torpedo, 60 continuaban a flote y de los 40 hundidos, solo 5 habían tardado menos de 10 minutos en hundirse. Eso significaba tiempo para abandonar el barco y también que el número de víctimas fuera enormemente pequeño. ¿Ayudó eso a levantar la moral? Conocer esa ley de las probabilidades hizo desaparecer mi nerviosismo, dijo Clyde Van Mass de St. Paul, Minnesota, el hombre que me contó esa historia. Toda la tripulación se sentía mejor. Sabíamos que teníamos una posibilidad y que según la ley de las probabilidades no era probable que resultáramos muertos. Para acabar con el hábito de la preocupación antes de que éste acabe con nosotros, he aquí la regla número 3. Examinemos los antecedentes. Preguntémonos, ¿qué posibilidades hay según la ley de las probabilidades de que esto que me preocupa tanto llegue a suceder? Muy bien, amigos. Vamos a dejarlo aquí para el día de hoy. Gracias por haberme acompañado y mañana vamos a seguir con la parte número 9, que es cooperemos con lo inevitable. Así que le deseo un día
excelente y nos vemos mañana para seguir con la lectura de este libro realmente, realmente fantástico. Un abrazo para todos y nos vemos mañana. Chao, chao.